Bienvenidos, esto es Chili TV. Hoy vamos a hablar de una bebida prehispánica, tradicional y muy refrescante, hecha a base de cacao y maíz. De seguro algunos ya adivinaron y otros seguirán pensando, ¿qué será? Pues hoy vamos a hablar del pozol. Algunos dirán, ¿qué es eso? Pues es una bebida tabasqueña y se le puede añadir flor de chorote, piste, que son las semillas del zapote tostadas, también camote o una gran variedad de ingredientes. Se puede beber sola o para acompañar cualquier alimento. Nuestro país tiene una gran variedad de platillos, así como diversas bebidas como el tequila, el mezcal o el pulque. Estas son reconocidas a nivel mundial, pero son bebidas alcohólicas. Y hay otras no tan reconocidas que son hechas con ingredientes como el maíz y libres de alcohol. Una de ellas es el pozol. Gracias al intenso intercambio comercial entre los diversos grupos mayas en la época prehispánica, la bebida se extendió por el sureste de México, y con la llegada de los españoles a territorios mexicanos y Centroamérica, en donde se apreció el valor alimenticio del pozol. Se sabe que los indígenas, mayas, zoques y chapanecas, que habitaban esas regiones de Tabasco y Chiapas, preparaban el pozoli, y era considerado un ritual para los dioses. De acuerdo con la Luz Cocina, esta bebida elaborada a base de maíz se consume principalmente en los estados de Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Veracruz y la península de Yucatán. En la antigüedad no se acostumbraba a endulzar el pozol, pero actualmente se le suele agregar azúcar o sal y chile para darle un mejor sabor. El pozol es una bebida que ha formado parte de la dieta de los mexicanos desde hace cientos de años. Por tradición, suele servirse en un recipiente natural llamado jícara, fruto del árbol llamado Jícaro crescentia crujete y Crescentia alata. La tradición en Tabasco dice que debe colarse y servirse en jícaras, labradas en Jalapa de Méndez, en Centla o Zapata, que lo conserva fresco y resulta muy útil al momento de efectuar el acostumbrado movimiento elíptico que permite a la bebida revolverse con el asiento de la misma. Cabe mencionar, como aspecto cultural, que el movimiento que se le da a la jícara, conocido como el meneadito de pozol, suele ser signo de identidad regional, aunque esto es casi a manera de cultura popular en Tabasco, pues en algunos lugares como los habitantes de la costa suplen las jícaras con cubiertas de los cocos, en los que sirven el pozol. Hace muchos años, en los exuberantes territorios de Tabasco, el cacao y el maíz se fusionaron para dar vida a una de las bebidas más originales del país, el pozol. Desde la época prehispánica, fue muy apreciado entre los antiguos habitantes. Los mayas chontales de Tabasco elaboraban la bebida a base de cacao y maíz, haciendo honor a los ingredientes primordiales de la cultura y cosmovisión de los pueblos prehispánicos del sureste mexicano, a la que llamaron pochotl. Estos sabían de su importancia por ser un nutriente de resistencia para los viajeros indígenas, porque alimentaba y mitigaba la sed en estas zonas de mucho calor, y a su resistencia, pues perduraba sin echarse a perder. Su preparación requería de las virtudes culturales y la sapiencia de las mujeres quienes elaboraban el pozol en sus piedras de moler. Los viajeros indígenas solamente llevaban como alimento algunas tortillas de maíz y pozol. En viajes largos, la masa del pozol combinada con agua fue sustituida por el pinole, que solían llevar consigo. Pero no era exclusivo para viajeros, sino que también era un alimento que no faltaba en el hogar. Para salir a trabajar en sus tierras de cultivo distantes de sus casas, las familias indígenas, antes del amanecer, ya estaban en camino llevando consigo el pozol, que era consumido en el transcurso de una o varias jornadas. Después de la conquista, a partir de 1519, cuando los conquistadores españoles comenzaron a llegar a Tabasco, conocieron el pochotl, y al paso de los años, deformaron el nombre a pozol. En diversos escritos de la época colonial, los europeos que anduvieron por estas tierras dieron cuenta del pozol como bebida agria de los indios que los hacían resistentes al calor. Hacia 1579, en las relaciones histórico-geográficas de la Alcaldía Mayor de Tabasco, se hace referencia a la bebida tabasqueña y consigna lo siguiente. Tenían por costumbre especial los indios chontales no comer, sino solo beber. Y si comían era muy poco, y bebían
una bebida que se hace de la moneda suya, que es el cacao. De suerte que se hace un brebaje algo espeso, el cual es grande mantenimiento, y asimismo otro de maíz cocido, que se dice pozol. Hacen alguno de esto acedo, para beber con las calores, porque es fresco, y esto es lo más sano. En otros lugares del sureste como Chiapas y Oaxaca, se aprecia el valor alimenticio del pozol. Sobre los usos del cacao en Oaxaca, y en referencia al pozol, por el año de 1763, en su diario del viaje a la Nueva España, Francisco de Ajofrín escribió: en esta provincia usan los indios de una bebida que llaman pozol, compuesta de cacao y maíz, con algunos otros ingredientes, de que hacen una masa blanca que beben desleída en agua fría, y tiene un agrito no desapacible. Llevan esta masa en los caminos con algunas tortillas de maíz, que es toda su prevención para viajar. Pero no solo los hispanos llegaron a escribir acerca del pozol. También los piratas holandeses, ingleses y franceses que durante la colonia asediaron este territorio lo conocieron. El famoso pirata inglés William Dampier habló de los indios y el pozol hacia 1680. Si viajan 2 o 3 días, cargan con un poco de este maíz molido, envuelto en una hoja de plátano y con guaje a la cintura para hacer su bebida. No se preocupan más por vituallas hasta que vuelven a casa. Esto se llama pozol, pursul, para los ingleses. Es de tanta estima que nunca falta en sus casas. El pozol es popular gracias a su tradición, y otra razón de esto es que el pozol tiende a sentarse después de un par de minutos, quedando en el fondo del recipiente un residuo, que en Tabasco es llamado shish o shishito, que proviene del vocablo maya que significa resto o residuo, aplicada al asentamiento de algún solvente diluido en agua, y motsu en Chiapas, constituido de masa y cacao, o solo masa en el caso del pozol blanco. Al agitarlo nuevamente, con el característico movimiento meneadito del pozol, el pozol retoma su consistencia espesa, y como se dice popularmente en Tabasco, es una bebida comestible, haciendo alusión a que al mismo tiempo de tomar, se masticaba el shish, calmando de esta manera la sed y el hambre simultáneamente. Hoy en día, en el estado de Tabasco, territorio de fiestas y tradiciones, donde se baila el pocho, el caballito blanco, los blanquitos, o para escapar de saurios y felinos, u otras representaciones festivas, la bebida del pozol es posible encontrarla prácticamente en todas las comunidades urbanas y rurales, y es consumido por la gran mayoría de las poblaciones en sus casas, y a la sombra de los árboles, y es posible ver que los lugareños, e incluso algunos viajeros, mitigan su sed con el pozol, y continuará siendo otro fuerte distintivo de las celebraciones tabasqueñas, sea fiestas o no, en sus 3 modalidades, con cacao, blanco o agrio, y también el llamado chorote. En la ciudad de Villahermosa, Tabasco, el pozol se vende en tiendas, en puestos ambulantes o establecimientos de aguas frescas, junto con otras bebidas. Actualmente el pozol se ofrece natural, con azúcar o con leche. En Chiapas es muy común también encontrarlo en casi todas las comunidades del estado, en ciudades como Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Tapachula y Chiapa de Corzo. Existen muchas pozolerías y puestos de agua frescas en donde se pueden degustar esta bebida. En la actualidad, los trabajadores chiapanecos que laboran en los campos preparan aún esta bebida con un doble propósito: quitar la sed y calmar el apetito. En el estado de Tabasco existen 5 variedades de pozol: el pozol con cacao, pozol sin cacao, pozol de camote y pozol agrio, y también el llamado chorote. Asimismo, existen personas que degustan del mismo, ya sea añadiendo azúcar o chile para explotar el delicioso sabor. Estos ingredientes extras son muy utilizados en las comunidades nativas del estado de Tabasco. Para hacer el pozol con cacao, se nixtamaliza el maíz, hirviéndolo en agua con hidróxido de calcio, durante aproximadamente 2 horas, hasta que se hinchan los granos y se desprenden las cáscaras. Los granos se frotan con las manos y se envuelven en hojas de plátano o no, dependiendo de la zona donde se preparen. Se muelen, originalmente en metate, y se agrega cacao, se le mezcla y se le hace una sola masa. Finalmente se bate en agua, tomándose fresco o frío. Gracias a estas bolas de masa, se dice que el pozol,
Además de ser una bebida refrescante, también sirve para saciar el hambre, ya que quienes lo desean pueden comerse la masa. Para elaborar el pozol sin cacao, se siguen los mismos pasos anteriores, exceptuando el agregue del cacao. En este caso, la masa adquiere un color blanco. El pozol de camote es muy similar al pozol blanco, solo que se mezcla puré de camote con la masa del maíz. Para el pozol agrio, se deja fermentar la masa 4 o 5 días, y en ocasiones 2 semanas, o hasta que le sale moho, que es muy rico en penicilina, además de ser un buen remedio para las resacas. Una vez fermentada la masa, se bate en agua y se bebe. Existe otra variante del pozol, llamado chorote, típica de Tabasco, la cual se logra fermentando una mezcla de masa de nixtamal y cacao molido. Otro tipo de pozol es el pixtle, que es elaborado con hueso de mamey molido, esto con la finalidad de que se produzca espuma. A este pozol también se le puede agregar piloncillo rallado. Es consumido sobre todo en Juchitán, Chiapas. El pozol puede tomarse simple o con azúcar, dependiendo del gusto de las personas, aunque también se le puede agregar leche u horchata o algún otro ingrediente dependiendo la zona del país donde se elabore. Algunos acompañantes del pozol son cihuaj, torta de maíz tierno, de origen prehispánico. Es uno de los dulces más tradicionales del estado. Dulce de papaya, zapote, dulce de guapaque, fruto de sabor agridulce parecido al tamarindo, entre otros. Ahora que conoces esta bebida ancestral, no puedes dejar de pasar la oportunidad de probarla. Cuando te encuentres en alguno de los estados donde suelen prepararla, también puedes consumir los diferentes tipos de pozol y decidir cuál es tu favorito. Suscríbete, dale like y activa el icono de la campanita y no te quedes con la duda. Nos vemos en el siguiente video.